Bueno, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a ver la segunda parte de nuestra clase, en este caso en temas de inteligencia artificial y relacionado al machine learning. Acá, recuérdense que vamos a ir de mayor a menor. Nosotros hablamos la semana pasada de cómo realmente nosotros podemos ir aprovechando dentro del ecosistema de inteligencia artificial todas las soluciones empresariales que nosotros podemos aplicar en las empresas. Realmente, ya sea en una empresa del Estado o ya sea una empresa privada, pues nosotros podemos dar las mejores soluciones. Y hay diferentes ramas, como digo, hay oportunidad para el sector financiero, hay oportunidad para la medicina, hay oportunidad para el tema de seguridad, ciberseguridad y algunas otras tareas operativas que se podrían trabajar. Entonces, bajo esa modalidad, pues vamos a ver un poquito más de Machine Learning. Ok, ¿cuáles son los objetivos que nosotros tenemos ahorita? Es, ¿por qué hoy tiene tanto éxito la inteligencia artificial? Pues básicamente vamos a revisar ahí con la práctica y lo vamos a responder. Lo otro es, ¿qué es la inteligencia artificial y cuáles son sus funciones? Aunque la semana pasada vimos un poquito de conceptos, acá ya lo vamos a ir aplicando. Y nos vamos a ir de lo general a lo específico. ¿Cómo usar la inteligencia artificial ya precompilada? Esto se refiere a las distintas soluciones que ya encontramos con diferentes partners. La mayoría de soluciones que están, digamos que en auge, son en la nube, son soluciones que nosotros podamos consumir por una API o por algún otro tipo de método de conectividad, pero ya son servicios cognitivos que nos da Microsoft, que nos da AWS o que nos puede dar Google, Oracle, etc. Y lo otro, pues como dice, cómo identificar las técnicas de aprendizaje automático, se refiere a cómo nosotros, bajo nuestra perspectiva em, de ingenieros, en qué momento tengo que usar Deep Learning o Machine Learning. Recuérdense que es todo un conjunto, pero nosotros decidimos en qué momento queremos utilizar cualquiera de los dos. Igual uno se basa en el otro. Entonces, como vemos aquí la primera figura, empezamos en todo el ecosistema de inteligencia artificial, que puede ser domótica, robótica, parte del machine learning, y hay algunos otros componentes que nosotros vemos, pero acá, pues prácticamente, como ya lo mencionaba, era que la inteligencia artificial es la capacidad que tiene una máquina a través, obviamente, de alguna programación, algún software que nosotros tengamos en un hardware, de imitar el comportamiento humano. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que pensar es qué oportunidades existen en una organización de poder quitar tareas operativas o algo que le llevaría demasiado esfuerzo a una persona para poder automatizarlo, y que si nosotros lo hiciéramos a nivel de código cerrado sería demasiado complejo. Entonces, y que el conocimiento que se necesita aplicar para determinada actividad, como tomar una decisión, saber qué camino tomar, es importante ver si esto puede ser reemplazado por algún componente de inteligencia artificial para que podamos ir quitando y mejorando esa parte. Recuérdense que cuando nosotros agregamos algún componente de software o hardware en un proceso, nosotros estamos quitando o mitigando algún riesgo que existe en la actualidad de alguna tarea que es manual en cierta manera. Entonces, lo vemos así. Luego hablamos un poquito más del Machine Learning, que es lo que hoy vamos a ver. Y como podemos ver, es un subconjunto de la inteligencia artificial que nos permite tener un aprendizaje, en este caso automático, a través de diferentes técnicas. Nosotros hoy vamos a aprender, y por eso les decía yo que aquí está muy amarrado tal vez al curso de Big Data y al de estadística, porque prácticamente nosotros necesitamos tener algunos modelos y necesitamos tener data. La data pues tiene su propio, se podría decir, roadmap o ciclo de vida, y el tema estadístico basado en algunos modelos que nos pueden ayudar a predecir de una forma en que esto pueda apoyar
a que exista un aprendizaje de algunos algoritmos en los cuales Machine Learning actualmente se basa y que las soluciones cognitivas que nosotros vamos a encontrar en algunas de las soluciones a nivel mundial, pues que no lo pueden dar. Lo otro, como dices, que Machine Learning, una particularidad es que utiliza algoritmos para entrenar, en este caso, a la máquina que le vamos a llamar hardware-software, para que pueda tomar una decisión como que fuera un humano. Y en este caso, como bien menciona ahí, entre más datos nosotros tengamos, mejor va a ser. Probablemente algunos, puedo dar un ejemplo, algunos van a decir, nosotros quisimos implementar en nuestra organización un chatbot, pero, y tenía un modelo de predicción, un modelo cómo responder, pero al principio, los primeros 6 meses, casi que fue un fracaso. Y parte de aquí, la clave es que estos aprenden a medida que es utilizado o a medida que nosotros lo entrenamos con diferente información. Entonces yo podría tener información de casos, si estoy pensando que es un chatbot para un servicio de ticket, por ejemplo, y quiero ir reemplazando algunos de los, digamos, expertos que han dado solución y decir, bueno, ahora toda la data, digamos, de trazabilidad que tenía, empiezo a pasarla por el modelo del chatbot y él mismo va a ir perfeccionando de acuerdo al tipo de algoritmo que yo haya seleccionado. Pero si yo no lo entreno y si yo solo hago un modelo con un par de datos, realmente sí va a funcionar, pero en el tiempo les va a costar o realmente pues la probabilidad de fallo sea mayor. Entonces, eso es bien importante. A mayor cantidad de datos que pueda esto tener de insumo, así va a ser la mejor precisión que va a tener las predicciones a nivel de Machine Learning. Vamos a ver, así. Entonces, para poner unos ejemplos, como vimos la semana pasada, pues fue un enfoque como un review de lo que nosotros podemos implementar en una empresa, pero aquí ya son ejemplos un poquito más particulares. Por ejemplo, alguien podría decir cómo, o sea, obviamente tengo software que pueda ir filtrando todo el correo no deseado que normalmente puede ir a una empresa, pero posiblemente pues yo no tenga alguna anti-spam o algo similar y quisiera detectar cuál es ese correo no deseado. O es más, lo tengo, pero no es el mejor. Siempre me llegan correos de algunas correos fake o correos que no deseo, pero que se pasan del filtro. Entonces, podría decir con un caso muy simple que aplicando un modelo de inteligencia artificial, pues yo podría decir que viene la sábana de correos. Estos correos, como ven acá en la parte, son analizados y de esos correos que son analizados, lo que nosotros tenemos son patrones o tags que van a ir a revisar y a través de un algoritmo de Machine Learning, la primera vez él va a detectar, bueno, si yo digo que algo que diga gratis, algo que diga oferta, algo que tenga esas palabras tradicionales, pero que vaya en el tiempo aprendiendo, porque al principio probablemente hay cosas que, hay correos que pueden saltarse el filtro, pero conforme vaya aprendiendo que nosotros lo estamos de una vez borrando al instante de nuestra bandeja de correos, entonces podría él empezar a decir, bueno, este sí es un correo no deseado y no traía la palabra gratis ni garantía como dice aquí. Entonces él va teniendo una ponderación de acuerdo al modelo, que esto es lo importante. Cuando trae la inteligencia artificial a través de Machine Learning, él va aprendiendo con base al comportamiento que en sí opera. Entonces, al principio, como les decía, es un poco complejo al principio ver nosotros los resultados, más si nosotros no los tenemos entrenado, pero conforme pasa el tiempo, pues un modelo de Machine Learning podrá ser bastante efectivo de acuerdo a la utilidad y uso que nosotros tengamos. También otro componente tradicional que se utiliza el Machine Learning es en el tema de detección de fraudes, por ejemplo, de una tarjeta de crédito. En este caso nosotros tenemos algunos, como aparece aquí el modelito, tenemos un motor de reglas. Ahora, ¿a qué se refiere con eso? Ustedes cuando estén trabajando la parte de
cuando ustedes estén trabajando su propuesta, hay algo que tienen que tener presente. En temas de inteligencia artificial, nosotros debemos de ir sacando tags, reglas de decisión que tenemos que tenerlas claras para que el modelo sea efectivo. Entonces, por ejemplo, aquí hice una automatización basado en un motor de reglas. Estas reglas son cambiantes, son parametrizables. Entonces, yo hoy podría decir que un tema de fraude, una tarjeta, por ejemplo, hoy aplica el modelo y la regla me dice que una tarjeta no se puede utilizar, no puedo tener dos transacciones al mismo tiempo desde una página web, por ejemplo. O sea, tiene que haber un tiempo, un delay entre uno y otro, ¿sí? Entonces, si yo veo que hay dos transacciones en menos de 10 segundos, entonces eso para mí es una regla. ¿Por qué? Porque si no, entonces hay un fraude con la tarjeta. O si yo estoy viendo que alguien está comprando en un país, en un POS, y aquí ya no estoy en una página web porque se puede dar la probabilidad de que se pueda hacer. Entonces, físicamente en un POS alguien está hoy en Guatemala, pero al mismo tiempo o el mismo día o en 5 horas está utilizando la tarjeta, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, habría que ver, podemos decir que, no sé, en una hora no va a llegar de aquí hasta allá a comprar, ¿sí? Por el tiempo o la distancia que existe. Entonces, por ejemplo, estas son las reglas que nosotros debemos de tener presentes para que el modelo sea exitoso. Entonces, por eso es un motor basado en reglas de negocio. También, como menciona acá, nosotros tenemos que ir alimentando. Yo, por ejemplo, le estoy dando el caso de que tanto para POS, tarjeta, para pagar con tarjeta en POS o desde una página web o desde una app o desde sacar dinero desde un cajero, todo eso pueden ser diferentes sistemas que vayan a alimentar. Algunos probablemente van a ser metadatos que han de estar en algún log, otros sí son servicios que pueden estar expuestos por APIs, otros hay que ir a la base de datos. O sea, tenemos una gran cantidad de datos que nosotros tenemos que saber de dónde vamos a extraer la información. Y como dice acá, estas reglas de negocio y la data que son principales a través de un algoritmo de Machine Learning, vamos a clasificar si realmente una operación realmente si se hizo, o sea, no es fraudulenta, o realmente tiene que pasar un proceso de revisión, en este caso. Entonces, aquí el tema es cómo nosotros le facilitamos la vida a un área que puede estar en cumplimiento, que tenemos personas, 100 personas analizando las operaciones y que cada vez que ellos revisan, no, resulta que sí tenemos un software, pero de todos modos siempre pasa por las 100 personas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver es cuáles son esos criterios que estas personas saben cuando algo sí es un fraude y cuando algo no es un fraude. Entonces aquí es donde nosotros aplicamos dentro del proceso el tema de la inteligencia artificial utilizando Machine Learning para un tema de aprendizaje. Y solo aquellos patrones que realmente en ese momento el algoritmo no haya aprendido o, no, o es algo nuevo, no sé, salió una nueva forma de pago, eh, por ejemplo, con la tarjeta que ahora los bancos puedan darnos, que nosotros podamos hacer algo con temas de criptomonedas y nos lo permite hacer. Entonces, pues si es algo nuevo, todavía tal vez no lo tiene el modelo aplicado, pero realmente conforme se va aprendiendo de una forma manual, esto puede ir actualizándose para saber que, no, esto es una transacción que puede ser, que puede pasar, digamos, o realmente tiene que ir a una revisión. Esos son algunos de los ejemplos generales donde nosotros podríamos utilizar Machine Learning en un proceso. Aquí lo vemos en esta parte y lo vemos en esta parte, tradicionalmente. Ok, entonces, dentro de la rama de Machine Learning, nosotros también podemos revisar el tema de Deep Learning o el aprendizaje profundo. ¿Cuándo realmente lo utilizamos? Cuando no solo necesitamos tener algunas reglas
y no solo necesitamos que esto aprenda con algún algoritmo de regresión lineal, de tema de clúster como tal, sino que necesitamos que conforme la información vaya ingresando y se vayan armando ciertas redes que vamos a ver que Deep Learning, los algoritmos básicos que están detrás de todo eso, pues son redes neuronales, donde el de un conocimiento va aprendiendo a otro conocimiento hasta que llega a una conclusión. Normalmente las redes neuronales nosotros las aplicamos, lo vamos a ver el ejemplo, cuando cuando hay una serie de decisiones que no son tan sencillas, sino que dependemos de varios análisis y toma de decisiones que un punto me lleva a otro punto me lleva a otra decisión y de esta decisión me llevan a más decisiones y de estas otras dos decisiones tengo que buscar cuál es el camino y él va aprendiendo. No hay un solo camino. Cada vez que se ejecuta hay diferentes caminos para trabajar, pero estos quedan trazados a nivel de redes neuronales. Entonces, esto es parte de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vayamos a implementar. Lo otro, como dice aquí, a diferencia de el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo o el deep learning, él pues tiene, o sea, él en sí con sus propios datos genera diferentes conclusiones, ¿sí? No vamos a concluir siempre en lo mismo. Y como dice acá, no trabaja con datos estructurados, o sea, aquí es cualquier tipo de información que nosotros podamos incluir, y como dice aquí, incluido imágenes, texto o audio. Entonces, por eso es que para esto, para que él tenga la mayor precisión y diferentes tipos de decisiones o conclusiones después de un exhaustivo procesamiento de cuál podría ser una de las decisiones, pues necesita también tener alto procesamiento, es una característica de esto, y alta cantidad de datos que son necesarios para poder procesar. Entonces, con base a esto, lo más común para un tema de deep learning es como lo que vemos acá, que son algunas imágenes para poder detectar cáncer, en este caso, y lo que hace él es, aquí no tengo un patrón, o sea, en sí, yo podría darle varias tomografías o imágenes como input, pero las manchas, por ejemplo, no son las mismas, ¿sí? Sí sé que si existe algo tengo que revisar, pero tengo que tener patrones. Tengo que saber en qué estado en qué estado, por ejemplo, puede estar la imagen que nosotros podamos ver. Si yo fuera un doctor, entonces digo, bueno, sí, esta mancha que está aquí, por ejemplo, vamos a hacer, eh, por ejemplo, esta mancha que está aquí, probablemente sí, pero esta tal vez no, ¿sí? No aplica. De esto que está aquí, tal vez solo lo que vemos dentro de aplica, pero ese es el conocimiento que nosotros humanamente tenemos con nuestra visión y obviamente con el conocimiento pues que el doctor ha adquirido. Pero para una máquina tiene que tener bastante precisión y saber en qué momento, qué área se ve afectada, si realmente no es un falso positivo, de acuerdo a cómo debe de responder para poder dar un dictamen de lo que se está viendo en las imágenes. Entonces, como ven acá, aquí vemos ya un tema de las redes neuronales. ¿Por qué? Porque de una decisión yo puedo tener miles y ahí empiezo a revisar el tema de los datos. Puedo tener un proceso donde yo ingreso las imágenes de alguien que se hizo una tomografía y que probablemente sí tiene cáncer, pero no sabemos cuál es el estado, de acuerdo a una serie de patrones y una serie de decisiones que deben de ser bastante exhaustivas y acertadas para determinar si realmente todas las imágenes de todas las perspectivas nos confirman que existe algún cáncer dentro digamos, de la imagen o de la persona. Y pues de acuerdo a eso, pues hay un resultado que realmente ya es la predicción, en este caso, si existe o no. Entonces, como dice acá, el aprendizaje profundo explora cada píxel de la imagen. Entonces, hay que revisar realmente si sí o no aplica. Entonces, lo que hace cada píxel es filtrar cada característica de acuerdo a lo que parece cáncer para que no sea un falso positivo o que sea un fake para
para el sistema que lo está analizando en este caso. Entonces, como dice aquí, cada capa de no había hallazgos de posibles células cancerígenas, pero hasta no tener el entorno completo no podemos dar un resultado final. Entonces, acá, como bien dice, una de las claves es que el sistema vaya aprendiendo en qué momento una imagen puede ser de células que a casi por píxel y está revisando que las células no son cancerígenas o son sanas, perdón, son o no, en este caso. Entonces, es importante, este es un ejemplo, es uno de los más comunes, por eso para los que están revisando una parte de su propuesta para temas de medicina, van a encontrar que Deep Learning en casos particulares nos puede ayudar bastante, pero el tema acá es qué requerimientos necesito yo para la solución que yo quiero dar, porque esto está re bien, pero detrás de esto hay que revisar cuál es el hardware que soportó para poder revisar este tipo de imágenes, revisar a nivel de a quién le compro la tecnología, porque realmente nosotros no lo vamos a desarrollar, nosotros vamos a comprar o consumir algún servicio que nos lo pueda ayudar y hay que ver si hay equipos especializados, por ejemplo, que hacen este tipo de detección utilizando o incrustando dentro de sus dispositivos y de la lógica de algún hardware en particular, que no va a ser una compu tradicional, que nos pueda dar la predicción. Entonces, esos son elementos que nosotros tenemos que revisar, qué soluciones existen en el mercado que podamos utilizar en nivel de software, si nosotros lo queremos hacer en un sistema, qué deberíamos nosotros de revisar a nivel de hardware para soportar de acuerdo al problema que nosotros tengamos, si es factible o no, costos y realmente ahí vienen otras implicaciones, si es factible a nivel de implementarlo en Guatemala, si lo que nosotros queremos solo está en otro país, etc. Es algo de lo que hay que revisar porque para que ustedes den una propuesta acertada debe de ser de acuerdo a la realidad de nuestro país o por lo menos de Centroamérica para lo que nosotros tengamos que proponer. Ok, entonces hablando un poquito más de qué nos dan los servicios cognitivos y qué existe en el mercado, nosotros podemos ver que Microsoft, empezando por este, pues nos da una parte de, se puede decir, temas de visión. Entonces, nosotros podríamos utilizar alguno de estos servicios cognitivos para poder revisar. Esto normalmente se utiliza en técnicas de doble factor de autenticación. Entonces, cuando nosotros queremos revisar en algún software que realmente debe ser muy especializado o queremos tener más de una técnica, nosotros no solo sea login y password, y probablemente en nuestra organización uno de los mayores problemas que hemos visto es el fraude o el tema de que se saltan este tema y usuarios con identificación o han usado las cuentas de usuarios con identificación y han hecho estragos dentro del sistema. Entonces podríamos decir nosotros que con un tema de doble factor de autenticación vamos a garantizar el tema de que solo el usuario que realmente debe de estar y sea válido puede ingresar. El otro es por temas de políticas, que sabemos nosotros que dentro de una organización probablemente alguien pues se comparta sus credenciales para poder hacer alguna actividad y eso pues tampoco es parte de las políticas de la organización. También para el tema de voz, nosotros podríamos decir, bueno, yo quiero proponer dentro de un proceso, nos hemos dado cuenta para un tema de logística que es más fácil, digamos que tengamos algo que nos reconozca la voz y lo traduzca y lo mande al sistema por las funciones en sí físicas que nosotros tenemos, a que alguien venga, llegue a una estación de trabajo y tenga que ingresar datos. O sea, entonces, tenemos que ver cómo facilitamos de acuerdo a la necesidad que sea justificable alguno de estos servicios que nos puedan servir a nosotros para poder incluirlo dentro de nuestro proceso de solución. Temas de lenguaje. Probablemente queremos nosotros un tema de analizar la información que está en las diferentes plataformas y poder ver qué podemos nosotros analizar ahí para temas de marketing digital. Esto es muy utilizado. El tema de los chatbots es otra cosa que se utiliza bastante en los servicios cognitivos en temas de lenguaje para poder interactuar
o el tema de las traducciones en tiempo real para algunas presentaciones, para organizaciones que tengan diferentes culturas que sean transnacionales y que hablen en diferentes idiomas y queremos tener una presentación, en vez de ser presentaciones como unificadas por país, podríamos tener una integral y de acuerdo a quien esté hablando en su lenguaje, así puede hacer la transcripción. Incluso se me ocurre también, esto se utiliza mucho, si alguien quiere, por ejemplo, ve que las personas con alguna discapacidad en nuestro ámbito, pues carecen de algún tema de inclusión porque pues no hay sistemas ni financieros, ni de gobierno, ni nada, o por lo menos básico, para que ellos puedan interactuar. Y tal vez puedo decir que personas que sean sordomudas, que conozcan el lenguaje, digamos, de señas, y que no hay nada, pero que podríamos averiguar si existe algo en temas de lenguaje para poder solucionar alguna problemática para un tema de inclusión de personas que no escuchan, ¿sí? Pero que saben el lenguaje de señas. Y, por ejemplo, el tema de búsquedas, pues súper importante, más cuando tenemos una gran cantidad de información, pues nosotros podemos hacer custom de alguna búsqueda en particular internamente en nuestra organización para un tema de conocimiento interno. Y temas de decisión, aquí esto más enfocado a los ejemplos que yo les daba, como el tema del spam, como el tema de ir prediciendo, por ejemplo, el tema cancerígeno, o el tema también de detección de fraude, pues existen diferentes soluciones. Acá únicamente se describen algunas, pero realmente estas son como las más comunes que se pueden utilizar. Ustedes pueden ingresar ahí a Microsoft en temas de los servicios cognitivos y van a encontrar una serie de soluciones que ustedes ya pueden adquirir. Nosotros hoy vamos a trabajar con una que es siempre basado en Machine Learning, solo que hoy vamos a hacer una parte de nuestro proceso. Otro que nosotros tenemos es AWS, que en temas de Machine Learning, solo por poner un ejemplo, está el tema de detección de fraude. Entonces aquí hay algunos casos de uso y aquí les dejé el link para que ustedes puedan ingresar y podemos ver cuáles son los casos de usos más solicitados por los cuales ellos utilizan Machine Learning y aquí podemos usar APIs, plataformas que nosotros queramos de sus servicios cognitivos para poder acoplarlo a nuestras soluciones. Por ejemplo, aquí fraude de una cuenta, detección de fraude en pagos, en transacciones, el tema de campañas que sean fake, falsas. En este caso, por ejemplo, si nosotros queremos ir revisando que alguien no esté hablando o no esté poniendo mal a la organización en los diferentes lugares, podemos tener algunas soluciones en este caso. Temas de autenticación también, como les decía, factores doble o los múltiples factores de autenticación, pues también hay APIs que nos puedan ayudar a a ir validando, por ejemplo, qué soluciones nosotros podemos ir incorporando. Tenemos cloud, en este caso de Google. Aquí hay varios, o sea, aquí nosotros podemos tener para temas de ciencia de datos, para un tema de la infraestructura en sí que nosotros necesitemos para la inteligencia artificial, como en temas de paz, y nosotros ya desarrollamos el modelo que nosotros querramos. Hay APIs que nos permiten ser más fáciles a nivel de que nosotros estemos desarrollando. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una app eh, similar al Google Maps, por ejemplo, porque a nivel de Maps hay APIs que nosotros podemos ir consumiendo para nuestra organización. Y si, por ejemplo, a nosotros nos interesa un tema de geolocalización para, pongamos el ejemplo de los créditos que estamos revisando, de que, por ejemplo, podamos saber si es un crédito de vivienda, que nos diga a través del mapa que si el lugar, por ejemplo, es zona roja, si el lugar que nos están dando, por ejemplo, para no tiene que ir una persona físicamente al lugar a validar, digamos que el terreno y ver que tal vez nos dieron unas medidas y cuando alguien llega físicamente, pues realmente el terreno es una cuesta y, o está cerca de un lugar que constantemente se inunda. Entonces,
Utilizando algunas soluciones o APIs que ya nos da, por ejemplo, Google en temas, todo el tema de geolocalización y mapas, nosotros podríamos ahorrar y dar una solución en temas de ir perfilando en un tema de expediente, por ejemplo, para créditos de vivienda, y que nosotros podamos ir respaldando si efectivamente aplica o no aplica por un tema de garantía. Entonces, podemos ir viendo si específicamente la dirección existe, lejos de solo ir a consultar manualmente, algunos hacen eso, ir a consultar con los vecinos, quién es el dueño, si lo conocen, etcétera. Hay cosas que hoy tal vez nosotros las hacemos manuales o las hacen manuales algunos entes financieros, etcétera, que nosotros podríamos utilizar ya APIs que existen. Entonces, ahí les dejo el link para que ustedes ingresen. Hay más de 100 tipos de soluciones que ustedes pueden incorporar y que les pueden ayudar para incluirlo dentro de algunas soluciones que ustedes pues van a ir proponiendo para su caso de estudio. Ok. Y aquí hay un ejemplo cuando dice las diferencias entre el aprendizaje, perdón, automático y el aprendizaje profundo. Entonces, esto es parte de... Y ahora, lo que yo les mencionaba, ¿cuáles son los algoritmos que están detrás de para el tema de el aprendizaje automático? Yo dependo de qué pregunta necesito responder o de qué pregunta o en este caso necesidad o problemática tengo, así va a ser el algoritmo que yo debería de aplicar. Y yo voy a saber si aplica o no en temas de aprendizaje automático o únicamente no va a ser posible solucionarlo solo con esto, sino que voy a tener que irme a redes neuronales por la alta complejidad de decisión. Entonces, digo yo, esto definitivamente no es aprendizaje automático. Entonces, yo tengo un tema de regresión. Aquí vamos a recordar un poquito de conceptos. Cuando nosotros hablamos de la regresión, nosotros vamos a ir a ver la similitud que tienen cada una de las variables conforme al tiempo y conforme a cuánta relación existe entre ellos. Si nosotros, por ejemplo, acá nos están preguntando cuáles serán los ingresos en un determinado trimestre en América Latina, ¿sí? O cuántos vendedores. O sea, lo que queremos saber es, dependiendo de una variable Y y una variable X en el tiempo, qué tanto nosotros podemos predecir con la información que tenemos. Y aquí, cuando nosotros tenemos esa pregunta, normalmente la vamos a responder con regresión lineal, en este caso, que sí vemos que hay correlación y todo, y nos va a responder. Lo otro es si nosotros nos están preguntando un tema de categorías. O sea, yo podría decir que tengo, ahí dice cuál es la probabilidad de que un cliente adquiera este paquete de seguros. Aquí es la segmentación. Una de las problemáticas que vimos en el caso de estudio es que cuando estábamos trabajando o revisando que todos los clientes iban a llegar, todos los colocamos en el mismo bolsón, y a todos les estábamos haciendo una campaña ofreciéndoles todo. En este caso no. En este caso, cuando yo necesito saber un segmento en particular, necesito hacer una clasificación de qué tipo, por ejemplo, de clientes necesito tener. El cliente tipo A, el que es el que yo voy a decir que es el tipo VIP, que siempre me compra, que constantemente está actualizándose con mis productos, etcétera, y que pues adquiere los productos más caros. Puedo tener un cliente tipo B que probablemente me compra, pero no es tan frecuente y compra pues lo que es en el promedio, y tengo el cliente tipo C, que prácticamente este cliente solo cuando hay ofertas o cuando yo le mando una campaña me va a comprar, por ejemplo. Entonces, aquí es un tema de clasificación y entonces yo tengo que separar por afinidad, por gusto, cómo es en este caso la data o las variables se van a ir separando de acuerdo a determinado tipo de comportamiento. Entonces, por eso es cuál es la probabilidad de que un cliente adquiera un paquete o cuál es la probabilidad de que el cliente cambie un producto competitivo. Cuando hablamos de una categoría, no hablamos de cantidad, la cantidad es más fácil porque yo sé que con dos variables puedo predecir algo. Con una categoría no necesariamente necesito tener dos variables, sino necesito tener un conjunto de variables, y
a través de la información, buscar similitudes para poder ir clasificando de una forma más cualitativa. Ahora, cuando hablamos de clúster o cuando hablamos de grupo, es más complejo, porque aquí no necesariamente yo puedo tener en un mismo, digamos, agrupación solo por la afinidad, sino que tengo que encontrar en muchas variables que estén relacionadas al problema que yo necesito buscar todas las variables posibles y de acuerdo ya sea a un análisis de clúster o análisis de factor, análisis factorial podría ser, yo podría hacer una agrupación, pero que tal vez si yo lo hubiera hecho por una clasificación o por una regresión, no va a ser posible encontrar patrones que me hablen no solo por 2 o 3 variables, sino por una cantidad grande, inmensa de variables que puedan ir clasificando, agrupando un determinado comportamiento. Entonces, por eso dice aquí qué grupo de pacientes tiene síntomas de este virus. Y cuando estamos hablando de medicina, pues pueden haber ahí, y por eso les decía que depende mucho de las variables. Yo podría decir que, vamos a ir al ejemplo. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, ¿qué pacientes, hombre, mujer, niños, personas adultas, qué edad tiene, por ejemplo? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Dónde se mantiene? Si trabaja o no trabaja, en qué región vive o en qué departamento vive. Entonces, hay muchas variables que no pueden clasificarlo como sino que yo necesito ir separando y por la información que los mismos factores o los mismos clústeres vayan sacando su propia conclusión y estamos hablando ya de modelos que son más complejos. Estos son efectivos sí, solo si yo tengo las variables adecuadas y eso depende del problema y si yo tengo también bastante información para ir haciendo esta agrupación y que entre más datos tenga, esto va a ser mayor acertado. Lo otro, como dice aquí, ¿cuáles son los grupos de clientes que compran similares? Pero aquí estoy hablando de un comportamiento, no, o sea, estoy hablando y cuando hablo de compras similares tengo que ver el día, la hora, el producto, la frecuencia como tal, el canal. Entonces le agrego más variables que tal vez yo solo aquí veo un cliente y veo su tendencia transaccional, pero aquí ya estoy viendo algunos otros datos que tal vez no veía por la data que yo tenía, porque no era necesaria. Pero aquí en este caso sí necesito tener más variables para que mi modelo sea más acertado. Okay. Y como dice aquí, el factor del aprendizaje automático, y eso es lo que nos va a llevar al ejercicio que vamos a trabajar hoy, básicamente es esto. Nosotros debemos de tener un tema de preparación de datos. Creamos nuestro modelo, lo entrenamos y lo implementamos. Nosotros podemos utilizar diferentes soluciones. Nosotros vamos a utilizar la de Azure Machine Learning Studio para trabajar y vamos a ir a preparar nuestros datos. Esto es la tarea más importante. Los modelos existen, la mayoría de modelos los podemos utilizar, pero si nuestra data tiene basura, es inconsistente, no es real, probablemente nuestro modelo y el entrenamiento se van a ver afectados. Pero yo necesito que estos datos preparativos, primero sepa cuáles son los que necesito y segundo, los tengo que limpiar. Entonces, para que nosotros podamos implementar un modelo efectivo y eficiente, ¿sí? Yo puedo hacer algo, como lo mencionaba, efectivo, se ejecute y funcione, pero que realmente sea eficiente al objetivo con que se haya planteado, eso es diferente. Entonces, como bien dice acá, que después de entrenar y crear un modelo, las empresas pueden implementarlo en una máquina de sus fábricas, si es que nosotros lo tenemos en un simulador, para poder ya implementarlo en alguna, ya sea un hardware en particular, y que nosotros solo estemos trabajando en un emulador, como ya les menciono, o pues ya sean los sistemas en sí con el hardware que ya se tiene.
Y como dice acá, también se puede implementar un modelo web de una aplicación web para exponer recomendaciones o detectar una transacción fraudulenta. Antes de que nosotros tomamos la decisión de colocar algo en producción, tuvimos que haber tenido la data, tuvimos que haber elegido el modelo correcto, tuvimos que haberle dado insumo, grandes cantidades de información para que éste aprenda y luego ya podemos tenerlo en una etapa pequeña, pero ya en productivo, para poder validar el comportamiento. Entonces, por ejemplo, si alguien antes, si fuera un tema de detección fraudulenta con el tema de los riesgos, yo podría decir, bueno, este es el insumo que tradicionalmente yo le doy a 100 analistas, por poner un ejemplo. Ellos vienen y toman decisiones, entonces de esos datos pasados o lo puedo tener en paralelo para saber, voy a decir que el modelo que voy a utilizar es un tema de predicción de fraude y le voy a agregar las reglas que ahorita estas personas aplican con su conocimiento y voy a comparar conforme se esté entrenando, porque ya es con la información que realmente se está trabajando en tiempo real para hacerlo en paralelo, y voy a ver los errores que existen a nivel de gap. Si, por ejemplo, de 1000 clientes identificamos, perdón, de 1000 transacciones, identificamos que fueron el 10% fraudulentas a nivel de las personas que hoy lo están haciendo manualmente, pero que ya revisando el modelo y revisando lo que nos dio de resultado en paralelo ya el sistema con inteligencia artificial, encontramos que hay un 20%, entonces hay un 10% de gap que posiblemente nosotros tendríamos que revisar y por eso es el tema de los ajustes. Probablemente hayan reglas que hay que validar o probablemente hay personas que no están siguiendo los lineamientos y que ese 10% luego a la entidad o financiera le puede costar y que efectivamente ya revisando detalles sí hubieron algunos saltos de algunas de las reglas que normalmente se aplican, pues y el sistema pues lo fue aplicando y fue más certero que la parte manual. Entonces, ese es el mejor de los escenarios, el peor de los escenarios es que fuimos demasiado rígidos y que el sistema nos hubiera hecho como, no sé, ese 10% más trae implicaciones a nivel de costo de operación, a nivel de tener que molestar a nuestro cliente, tal vez son transacciones normales, pero como no ha sido entrenado el modelo, pues tuvo un error del 10% de lo tradicional. Entonces, eso tiene que ir aprendiendo. Normalmente las estrategias para salir a producción de este tipo, cuando estamos hablando en algo que se está aprendiendo, si se va a reemplazar por algo que se hace manual, es de 3 a 6 meses para aplicarlo si queremos que sea lo más certero. Si nosotros lo queremos usar de forma paralela, lo mejor es que siga trabajando con datos de producción, pero que luego, después de esto, nos va a traer muchos beneficios y que no, lo que sí es importante es que tenemos que estar constantemente revisando que los modelos, las reglas que tiene el modelo como insumo, pues sean las efectivas por un tema regulatorio, un tema de gobierno o algo del negocio que cambió, hay que aplicarlo porque los sistemas, pues sí estamos utilizando inteligencia artificial, pero hay cosas que nosotros también tenemos que ir colocando como un input, como tal. Ok, entonces con esto, vamos a ver. Y, ok. Entonces ahorita tenemos la parte del taller y esta va a ser nuestra segunda sesión.